Proviva, una compañía MetLife. Sí, regresamos acá al debate. Bueno, seguimos conversando sobre el tema en la pausa también, pero habíamos quedado en el tema de las políticas públicas, de qué también lo estamos haciendo acá en nuestro país y cuál es la realidad internacional. ¿Hay otras experiencias donde esto se haya enfrentado de una mejor manera? Bueno, Chile ha avanzado mucho en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado. Yo diría que ha habido muy pocas políticas y campañas para promover que los hombres se incorporen al territorio del cuidado. Todavía es muy escaso esto de tener buenas políticas de conciliación trabajo-familia. En el sector de trabajo se necesita, por ejemplo, permiso para que los hombres puedan atender cuestiones de salud de sus hijos, desde el parto, los controles prenatales, los controles de salud, para atender cuestiones que tienen que ver con la educación de sus hijos, momentos especiales en el jardín, o si están enfermos, etcétera. Muchos hombres sienten miedo, no solo no hay permiso, sino que también tienen miedo de pedir permiso, o también ocurre que a veces piden el permiso y le echa broma, le echa broma el jefe o los compañeros, y en el fondo la cuestión cultural tiene un enorme peso. Y entonces, que eso no va a cambiar probablemente hasta que no haya un avance de generaciones, es decir, las nuevas generaciones no van a tener ese tipo de problemas. Una política maestra, una política maestra ha sido los postnatales masculinos largos. Esa ha sido la experiencia, por ejemplo, de los países nórdicos, porque lo que ocurre ahí es que hay un postnatal que está separado, exclusivo para el padre. Entonces, por ejemplo, la madre toma un periodo de postnatal, el padre puede tomar ahí, si hay licencia parental o no, pero la cuota la puede tomar, por ejemplo, después. Eso es lo que ocurre en Suecia. Entonces, la mujer vuelve a trabajar y el hombre toma su periodo postnatal y cuida, tiene los hombres. Pero hablas de postnatal largo, ¿a cuánto te refieres? La cuota puede ser de un mes, pero en países como Noruega o Suecia puede llegar a 2 años. Que hay distintos tipos, ¿no? Hay licencia parental como acá, hay un postnatal después del parto, hay una cuota específica, un sistema de si no lo toma se pierde. 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas la están empleando ahora en Suecia. ¿Qué es lo que dicen los hombres cuando tienen esa experiencia? Ahora entendí lo que es cuidar todo el día, enfrentarme al cuidado durante todo el día, solo, tener que salir a comprar, hacer el aseo, etcétera. Yo creo que también falta empatía por parte de los hombres respecto de lo que significa cuidar todo el día, lo que ocurre, y eso muestran también las encuestas de uso de tiempo. Las tareas habituales de cuidado las hacen las mujeres y los hombres hacen fundamentalmente tareas ocasionales, es decir, cuidan un ratito y sienten que cumplieron con su cuota. Y ahí hay una gran brecha entre hombres y mujeres que necesitamos hacer un cambio cultural. Sí, yo quería agregar lo siguiente. Yo entiendo que padre es el que cría, ¿no? No el que se reproduce. Si el padre es el que cría, entonces la crianza de un niño puede ser compartida también, ¿no? No tiene que ser solamente un hombre el que se haga cargo de esa función paterna, puede haber más de un hombre trabajando en eso, ¿no? Y en ese sentido las instituciones comunitarias creo que son fundamentales en la política pública. Yo quiero recordar solamente un caso que ligeramente no se comenta, creo que es relevante. Antes de que volviéramos a la democracia, existían en Chile los centros de atención diurna del Servicio Nacional de Menores. Quedaron después de un tiempo, ya en democracia, y finalmente, ¿no es cierto?, el gobierno de Eduardo Frei se eliminaron a propósito de la jornada escolar completa. Pero estos centros de atención diurna eran espacios comunitarios, en donde los niños podían ir en el día mientras los papás trabajaban. Y eran básicamente espacios de juego. Eran espacios de juego y apoyo. Podían comer, podían tomar once, podían tomar desayuno, y básicamente jugar. El juego como espacio de socialización, cuando tiene además figuras adultas, masculinas y femeninas, es el mejor lugar para aprender a crecer, aprender a ser persona, aprender a ser, ¿no es cierto?, hombre o mujer, del modo en que tu cultura lo establece. Y en eso probablemente otros hombres y otras mujeres del mismo barrio en que tú estás pueden cumplir la misma función que cumplen tu padre o tu madre en sentido biológico o en el sentido, ¿no es cierto?, de quien tiene asignada legalmente la crianza. Yo creo que la política pública en Chile ha enfatizado poco esa dimensión comunitaria de la paternidad, que a veces es fundamental, si es que uno quiere potenciarla. Yo tengo una visión. Yo igual sigo sintiendo que hay un tema más positivo que negativo con respecto a años anteriores, por lo menos. No sé si me tocará a mí por la generación o por mis padres, por lo que yo veo también. Hoy en día el tema de la paternidad es más tema que antes. O sea, partiendo por eso. Yo recuerdo cuando yo era chico con mi mamá, el tema de la paternidad, el papá ausente, etcétera, no era tema. Y era algo que incluso dentro de la sociedad era tabú. O sea, porque se trataba de evitar hablar de las mamás solteras, se trataba de evitar de hablar de las mamás separadas, ¿cierto?, dentro de las mismas familias, como mencionabas tú, de las élites, que una mamá se separara era mal visto, por lo tanto se escondía el tema y no se hablaba. Hoy en día esos temas son relativamente normales también.
Entonces hoy en día la vuelta a casar de las mamás, la vuelta a casar de los papás, las familias ampliadas de mis hermanos, los tuyos, los hijos de allá, al final son familias ampliadas que se están compartiendo más tiempo. Y por otro lado, el hombre también hoy en día, por lo menos el más joven, está incluyendo también a sus hijos dentro de actividades que realmente eran siempre como vistas algo para tener una vía de escape. O sea, tú ves cada vez, por ejemplo, no sé, a mí me toca jugar una liga de fútbol y de repente llegan papás con los niños que lo acompañan al fútbol. No sé, nos toca hacer estudios en recitales, en un Lollapalooza, una maratón de Santiago, y hoy día tú ves que padres incluyen a los hijos, por ejemplo, a compartir con ellos en estas instancias que mencionabas tú, por ejemplo, de juego, o, por ejemplo, no sé, llevarlos a un evento musical o cosas que siempre eran bastante más personales. Entonces yo creo que eso igual dentro de todo es un avance con respecto a algo que se hacía en años anteriores que era nada. O sea, básicamente el papá pasaba a buscar a los niños cuando era puerta de afuera, lo entretenía un rato, le compraba, no sé, una hamburguesa, una cosa así, lo volvía a la casa, llegaba con un regalo y se iba. Hoy en día, por último, el papá está haciendo sus cosas con el hijo al lado, lo está incluyendo dentro de sus actividades normales, y eso también, o hija. Y eso hoy en día es un progreso tremendamente grande para la sociedad. Y la madre también hace lo mismo, perdón, pero hoy en día también tú ves a niños que cocinan más con la mamá, que hacen más cosas de casa con la mamá, que ayudan también más dentro de los hogares. Entonces eso también te dice que la relación que se está generando con la paternidad o con la maternidad también ha cambiado bastante. Claro, y eso también a lo mejor va a influir en que esas nuevas generaciones también están más acostumbradas a hacer esas labores domésticas. Y yo creo también que, o sea, lo que hablábamos recién, yo creo que la paternidad es un tema transversal. O sea, yo creo que no hay clases sociales. La paternidad es paternidad, digamos, el papá es padre de hijos en cualquier nivel, digamos. Pero de alguna manera yo creo que aquí Chile sigue siendo un país que culturalmente valora mucho la familia. En otros países donde cuando uno viaja ve muy impersonal este tema de la familia. Chile sigue siendo un país donde el núcleo es la familia constituida de diferentes maneras hoy día, en donde puede ser un padre que no es el padre biológico, pero sí hoy día cuando hablan la frase los tuyos, los míos, los nuestros, se forman familias donde también la paternidad se da de muy buena manera y se va muy bien. Entonces yo creo que de alguna manera en Chile el tema que se está dando, y yo lo hablo también por el mundo desde lo laboral, y uno lo ve desde los padres, de lo que van queriendo hacer con sus hijos, es el tema de los tiempos. Aquí estamos como basándonos a lo mejor tal vez en el espacio de tiempo en que uno trabaja o no está, pero también uno los fines de semana ve familia. Cada vez más en la familia la madre está siendo, la mujer está siendo jefe de familia. Estamos viendo muchas familias actualmente donde la mujer es la jefe de familia, donde tiene que ser la proveedora, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que mantener, y en donde el padre hoy día cuando está presente y logra estar presente, uno lo ve incluso en servicios de distintos tipos, buscan la instancia de ese tiempo, que puede ser breve, puede ser corto, pero la paternidad, desde la perspectiva, desde que yo como la abordo, tiene que ver con la calidad que yo le entrego a mi hijo de un tiempo personal, de algo lúdico, de un juego, o de una preocupación que va más allá de si estoy todo el día con él o no. Muchos hombres hoy día cocinan en la casa, generan muchas veces, ahora esto con los programas de chef, etcétera, en donde muchos hombres también les gusta este tema de la cocina. Estas generaciones están trayendo un modelo distinto, en donde claramente la generación anterior estamos como acogiendo como se está dando este nuevo sistema, pero claramente los hijos también requieren de calidad. Para mí la paternidad va más allá del proveedor o si está presente o no, es calidad del cuidado, o sea, que y la preocupación. Que hayan sean bien utilizados y de una manera más activa. ¿Ustedes pudieron analizar también en ese estudio qué pasa con esos tiempos libres, por qué actividades se opta? Me parece que también ahí analizaban el tema de las actividades al aire libre versus, no sé, quedarse viendo televisión. O sea, que sea un proceso bien interesante, porque al final cuando los niños son más chicos, el hombre tiende a encerrarse más en la casa. Yo creo que se da mucho lo que ustedes comentan también del no saber qué hacer mucho, porque haber participado poco en el primer proceso. Entonces el hombre también tiende a limitarse un poco más con las actividades que hace. A medida que los niños van creciendo, van pudiendo tener una comunicación también más directa con sus papás, sobre todo con los hombres en la casa, el niño también, el papá se empieza a hacer más actividades al aire libre, a hacer cosas más fuera de la casa. Entonces al final ahí se terminan equiparando. Porque también está el tema del sedentarismo, es que lo que pasa es que eso es un proceso que le pasa al hombre, más que lo que le pasa a la vida con los niños. O sea, el hombre sí, de partida uno, el hombre hace más deporte que la mujer. Eso está claro en Chile, así lo dicen las cifras. Pero el hombre con hijo hace menos deporte que el hombre sin hijos. Porque sí, hay un tema de tiempo también, que se tiene, que es menos. Pero ese tiempo que, por ejemplo, el hombre usaba antiguamente para hacer deporte, el hombre también lo reemplaza con actividades que hoy en día se realizan fuera de hogares, por ejemplo, con los niños. Cosa de ver qué pasa con las plazas, por ejemplo. Es una tendencia que uno mira hace 5 años atrás, las plazas no estaban lo llenas que están hoy en día
por ejemplo, con familia, O y que donde había siempre están mujeres, los es hombres. cierto. O Ahora uno solamente puede había ver también que hay mujeres. papás que Hoy en día hay salen otro con tipo su de, hijo a la plaza. de forma de compartir tiempos libres. Y eso sí se manifiesta en el estudio. Cuando tú ves el tipo de actividades que se realizan, hoy en día tú ves mucho más hombres declarando que va a las plazas con los niños, que comparte juegos con ellos. Y la conciencia también en los colegios, fíjate, todas estas jornadas padre-hijo, si te has fijado, hoy día hay mucho que se da en muchos colegios, digamos, en familias bastante vulnerables, con gente, por ejemplo, en carpas, que se iban a un sector, a un sitio, y son la jornada padre-hijo, pero padre-hijo, es decir, el papá con su hijo, el papá con su hija, de tal manera de compartir en un espacio distinto, es decir, que ahí es lo que yo veo también la parte más positiva, se está tomando conciencia de que esos espacios hay que tomarlos. Esos espacios, si no lo toma la familia como tal vez las instituciones van a empezar a dar ideas y tomar, digamos, acciones en que puedan compartir mucho Pueden ser más. iniciativas que pueden ayudar también en eso. ¿Lo notan ustedes también? En los espacios públicos, por lo menos, uno puede ver que hay más papás también con sus hijos. Sin duda, sin duda. Sí, algunos territorios que eran como exclusivamente de mujeres, hoy día los hombres están entrando, y ese es uno de los temas, ¿no? de estar en el espacio público. Aunque también es cierto que los hombres lo que más suelen hacer con los hijos es jugar, como decía yo hace un rato, juegan un rato y sienten que cumplieron como con su cuota. Entonces lo que hay que hacer también es como abrir el repertorio. Sí. Es necesario, pero no es suficiente. Necesita entrar a otras cosas: calmar el llanto, hacer dormir, preparar alimentos, dar alimentos. Buen punto. Lo que hacer tiene que ver tareas, con esas tareas que etcétera. no son precisamente Y eso está muy alegres. estudiado en la encuesta de uso de tiempo en los distintos países del mundo y latinoamericanos. Entonces, como yo decía también, las mujeres hacen la gran mayoría de las tareas habituales, y los hombres participan más en tareas ocasionales. Por supuesto que esto hay que cruzarlo con el tema laboral. No es lo mismo un hombre en una pareja con dos proveedores que un hombre que es el proveedor único. No son los dos Eso proveedores. ¿Quién se hace cargo de las tareas desagradables? No le podemos pedir lo mismo. Tal cual. Pero ponte tú, se han dado cambios en el consumo también con esto. O sea, por ejemplo, cuando nosotros monitoreamos consumo de ciertas categorías, te vas dando cuenta que hoy en día categorías que eran netamente femeninas en la decisión, pañales, por ejemplo, hoy en día el conocimiento de marcas, por ejemplo, de un hombre es mucho mayor que antes. El conocimiento de especificaciones de productos es mucho más profundo que antes. La visualización del valor, de precios, de promociones es mucho más grande. Al final eso te habla también de un interés. O sea, hoy en día yo creo que cuando tú miras especialmente al segmento menor de 35 años, menor de 40, es muy raro encontrar un papá que no sepa mudar una guagua. Es muy raro. En tu caso Ahora, puntual, tú lo mirabas ya hace 20 años atrás y habían papás que José decían Miguel, por convicción que nunca mudaban. Eso, en tu caso puntual, tú que tú tienes guaguas pequeñas, Sí, es que en mi casa nos tenemos que repartir, como ya, tenemos dos guaguas muy chicas. cambiando pañales, cumpliendo las mismas La funciones. de 2 años está con mi señora y el de 1 año está conmigo. Y en la Ya. noche nos hacemos cargo yo del más chico y ella de la más grande. Ah, claro, que tienen edades similares Eso ahí. es Yo creo Pero, que pero también. estamos así, o sea, en el fondo cada uno nos tenemos que repartir muchas veces, cada uno en una pieza, y estamos compartiendo roles. Entonces, en el fondo, por eso decía, a mí me cuesta a lo mejor vincularme mucho más con las labores en la casa. Pero cuando hay que estar ahí aperrando, en el fondo hay que estar, no tenéis otra alternativa dentro de todo. O sea, hay que hacerlo porque es lo lógico hacerlo. Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue la experiencia? Pasa que hay ¿Cumplieron un con cambio esas mismas tecnológico, labores? hay un cambio tecnológico, yo creo que también hay que considerar, ¿no? Yo soy papá desde los 90, que fue el tiempo en que se hicieron, ¿no es cierto?, se masificaron los pañales desechables. Entonces no me tocó el tema de los pañales de mi mamá, digamos. Los de género, el claro. pañal de género que había que lavar, ¿no? Exactamente. Que había que, o sea, todo el tema de los pañales, que era un tema complejo, Se ¿no? facilita. Piénsalo tú, mamá, en el campo donde la gente no tenía lavadora tampoco, o sea, lavado a mano. La mujer se pasaba la mayor parte del día lavando ropa, pañales y de todo mientras criaba. El lavado de la ropa y de los pañales era parte de la vida de la mujer. Entonces, ser madre no era solamente criar niños amablemente y ser afectuosa, era lavar sus pañales. Y eso era un tremendo tema. Nosotros nos tocó ser papá en el periodo en que no había que lavar pañales, que había que cambiar pañales desechables, que entonces rápidamente se envuelven y se botan, ¿no? O sea, yo creo también que esas cosas hay que Igual tenerlas ahí en al cuenta. inicio había hombres que tampoco les gustaba o no. No, claro, yo creo desarrollaban que mucho es tema, esa yo insisto, la parte expresiva también es una dimensión relevante de tener en cuenta. No va mucho con la comprensión de la masculinidad, ¿no es cierto? El hacer ciertas tareas. Yo creo que eso se ha incorporado. Se ha incorporado a medida de que no moleste demasiado. Yo creo que eso lo hay que ver, ¿no? Claro, ya no ¿Tiene es también con un tema de edades? Sí, absolutamente. Y como decían antes, es decir, la participación en el tema paternidad de los padres más jóvenes es mucho mayor. Eso en cifras del parto, en el tiempo que pasan cuidando, en el involucramiento, el interés, en el discurso. O sea, hay harta evidencia a nivel En el global discurso y en las sobre demandas. O eso. sea, yo insisto con esto de que exista Amor de papá, por ejemplo, esa organización que reclama y quiere tener más tiempo a sus hijos. O sea, Exacto. también es Es una mal- expresión de que Sí. ha ido cambiando la cosa. Es mayor la participación en los más jóvenes y el
grupo que tiene más escolaridad. Oye, y también hay un tema importante, fíjate que lo estaba pensando ahora que estaban hablando, porque uno lo estamos viendo nosotros la paternidad desde el papá, Sí. pero el hijo cumple un rol fundamental en esta, digamos, el ejercer la paternidad, porque hoy día los adolescentes que están hoy día las nuevas generaciones, o sea, son sumamente demandantes de los tiempos de los padres y son ellos los que te exigen la paternidad. Más que si el papá ejerce o no la paternidad, son los hijos los que te empiezan a exigir en estas nuevas generaciones, las millennials, que empezamos a hablar de los de ahora, y te dicen, o sea, papá, no me estás dando tiempo, papá, tú no lo estás, o sea, te Son lo más conscientes expresan. también de sus derechos Y te lo de reclamar, expresan. claro. Entonces eso también es un círculo que te va dando el Hay ejercicio. como otras tensiones también que son parte como de la modernidad, es decir, antes el hombre era el proveedor y nadie le pedía más nada. Hoy día las parejas le están reclamando no solo que sea el proveedor, sino que cuide y también que se conecte, o sea, que esté conectado con sus emociones. Entonces hay nuevas tensiones en las parejas y desafíos cotidianos respecto de estos temas. Sí. Bueno, hartos desafíos, se nos fue rápido el tiempo, pero ahí analizamos y le sacamos esta especie de foto a los padres de nuestro país, a los hombres en general, en realidad. Así es. Les doy las gracias por habernos acompañado acá esta noche en Vía Pública. A ti, igualmente. Y con eso ya llegamos al final de este debate. Que estén muy bien. Buenas noches.